El libro de Jared Tendler no es de esos que te dan atajos mágicos. Es más bien un sistema para que entiendas y corrijas esos rollos mentales que surgen en el trading. Desafía bastante las ideas que muchos tienen sobre cómo manejar las emociones y la presión cuando estás operando. Primero, las emociones no son el enemigo, para nada. Son como señales, datos. Te avisan de problemas que chance ni veías, fallas en tu sistema, sesgos, que son lo que de verdad te está afectando. Así que intentar aplastarlas sin arreglar la raíz del problema, pues es perder el tiempo. Segundo, ¿por qué fallamos tanto al intentar controlar las emociones? Aquí Tendler es, digamos, bastante directo. No puedes detener lo que no puedes ver. Propone que tienes que mapear tu patrón emocional. ¿Qué piensas o sientes justo antes? ¿Cómo escalas? Solo si cachas esas señales al momento, ahí sí puedes intervenir antes de que la emoción te gane y arruine tus decisiones. Y finalmente, una de las frases más directas del libro es esta. La esperanza no tiene lugar en el desempeño. Esperar que te vaya bien, desear no perder, todo eso te quita energía y te desenfoca de lo único que sí controlas. Cómo haces las cosas, tu ejecución. Creer que desear resultados funciona en algo tan incierto, bueno, él dice que es como creer en Santa Claus. Lo práctico es enfocarte en ejecutar bien. Así que, en pocas palabras, para Tendler, la clave del juego mental en el trading es tratar tus emociones como info valiosa, conocer cómo reaccionas y centrarte totalmente en tu ejecución, no en andar deseando cosas. Bienvenidos nuevamente a su canal de podcast Market Mindy Code en español. Hoy en nuestra sección de mentalidad analizaremos el libro El juego mental del trading, un sistema para resolver problemas de Jared Tendler. El autor, Jared Tendler, que no es ningún novato en esto del juego mental. Tiene un máster en psicología, es terapeuta y, ojo, ha sido psicólogo deportivo principal para equipos de eSports de élite. Sí, sí. Y además es autor de 2 libros sobre póker y mentalidad que, bueno, se vendieron muchísimo. Exacto. Y lo curioso es de dónde le viene el interés, ¿no? Por lo visto, fue por su propia experiencia como golfista universitario. Eso es, sufría bloqueos, bueno, lo típico en momentos clave. Y eso le hizo buscar respuestas, digamos, más allá de lo que ofrecía la psicología deportiva más convencional. ¡Qué interesante! Y todo eso, claro, lo aplica ahora al trading en este libro. Tener una ventaja técnica, saber mucho de mercados, de estrategias, pues que no basta para asegurar el éxito. Ah, no. No. Si los resultados no acompañan, muchas veces el problema está en otro lado, en lo mental, en lo emocional. ¿Te refieres a...? Pues sí, a la avaricia, al miedo, a la ira, eso que él llama tilt, la falta de confianza, la indisciplina. Todos esos factores pueden estar costando, vamos, mucho más de lo que la gente piensa. O sea, que no vale solo con estudiar más gráficos o aprender otras estrategias y si la cabeza no está en su sitio. Tendler argumenta que no, rotundamente no. Si el juego mental falla, por eso este análisis se centra en un sistema que él ha desarrollado. Un sistema que, por cierto, usan traders, jugadores de póker, de eSports. Entiendo. ¿Y cuál es el objetivo de ese sistema? Pues mira, encontrar y corregir la raíz de esos problemas mentales y emocionales. Y aquí viene lo importante. No se trata de suprimir las emociones, nada de eso. ¡Ostras! Eso sí que es distinto, porque siempre se oye lo de hay que controlar las emociones. No, el miedo, la euforia. Aquí el enfoque es diferente, sí. Tendler dice que esas emociones, la avaricia, el miedo, la ira, no son el problema en sí, son señales. ¿Señales? ¿Cómo? Señales. Como las luces del coche en el salpicadero. Son datos. Indican que algo falla por debajo. ¿Algo como qué? Pues sesgos, creencias que nos limitan, expectativas que no son realistas. El objetivo no es solo controlar, que él dice que es como ponerle ruedines a una bici, algo temporal. ¿Vale? El objetivo es alcanzar la resolución, solucionar el problema de fondo. Usa una analogía muy buena. Es como arrancar una mala hierba de raíz, no solo cortar lo que se ve por encima. Entendido. Arrancar de raíz. ¿Y cómo propone hacerlo? ¿En qué consiste ese sistema? A grandes rasgos. A ver, se basa en 3 etapas principales. La primera es mapear tu patrón. Mapear. O sea, entender cuándo y cómo te pasa, ¿no? Exacto. Entender bien cómo y cuándo aparecen esas emociones que te descontrolan. No vale con decir me enfado al perder. Hay que ver qué tipo de pérdida, cuándo, cómo estaba el mercado.
todo. Vale, primer paso, mapear. Y luego, Segundo, identificar la causa raíz. Aquí es donde se profundiza de verdad. Buscar los fallos específicos, esas creencias o miedos ocultos que son el gatillo de la emoción. ir al fondo del asunto. Eso es. Y tercero, corregir el problema. Una vez sabes qué pasa y por qué, aplicar estrategias para cambiar esas reacciones, pero de forma duradera. Suena lógico. ¿Y da herramientas concretas para esto? Sí, claro. Introduce conceptos como el análisis del juego A, B y C, que básicamente te ayuda a ver cómo rindes cuando estás a tope, juego A, normal, juego B, o cuando te dominan las emociones chungas, juego C. Interesante eso de los niveles de juego. Y también habla del concepto inchworm, la oruga, que viene a decir que el progreso real muchas veces está en mejorar tus puntos débiles, tu juego C, no solo en intentar estar siempre en juego A. O sea, trabajar lo malo para subir el nivel general. Exacto. Y menciona una herramienta llamada historial mental de la mano, que viene del póker, adaptada para analizar momentos concretos de trading donde hubo un problema. Vale. Entonces, para que quede claro, este libro no es para aprender a operar técnicamente desde cero. No, no, es más bien para la persona que ya tiene conocimientos, que igual tiene una estrategia que en teoría funciona, pero Pero que se da cuenta de que repite errores, no. justo. Errores como entrar tarde por miedo, operar de más por avaricia, o intentar recuperar una pérdida a lo loco, por venganza. Esos errores que sabes que vienen de la cabeza. Entendido. Pues este libro ofrece un enfoque para entender el porqué de esos errores, el porqué profundo, y lo mejor es que da un método práctico, que puedes repetir para trabajar sobre ellos. Buscando una mejora más estable a largo plazo. Precisamente, atacando la causa real de los fallos, no solo los síntomas. La verdad es que es revelador. Cambia bastante la perspectiva sobre esos bloqueos mentales que frustran a tanta gente en el trading. Y nos deja ahí una idea potente sobre la mesa. Sí, una idea final para darle una vuelta. ¿Qué pasaría si esas emociones que parecen costarnos tanto dinero y disgustos en el trading, el miedo, la impaciencia, la rabia, no fueran realmente el problema? ¿Y entonces qué serían? Pues, ¿y si fueran justo la clave, la información que necesitamos para desbloquear un rendimiento mucho mejor? ¿Más sólido, más consistente? Ahí lo dejo. Para decodificar esta obra, The Mental Game of Trading, debemos empezar por su piedra angular, el capítulo 1 titulado ¿Por qué necesitas este libro? Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy exploramos las ideas fundamentales de este capítulo inicial. Es algo que frustra a muchos traders con experiencia, ¿verdad? Dominan la técnica, analizan gráficos, siguen sus reglas, pero bueno, los resultados siguen sin ser consistentes, o cometen errores que saben perfectamente que no deberían. Sí, sí, esos errores que dices, pero ¿cómo he podido? Exacto. Y la fuente que tenemos hoy argumenta de forma, yo diría que muy convincente, que incluso teniendo una ventaja estadística real, una ventaja en el mercado, Que es fundamental tenerla claro, por supuesto. Pero esa ventaja puede como evaporarse por factores como la codicia, el miedo, la ira, o incluso un exceso o defecto de confianza. El campo de batalla clave muchas veces no está en la pantalla, está aquí dentro, en la mente. exacto. Y, ojo, no se trata de decir que la técnica no importa, ¿eh? Sin una buena estrategia, pues la mejor psicología del mundo no te va a hacer ganar dinero. Claro, no es magia. No. Pero el punto crucial que plantea este primer capítulo, y es la base de todo, es que si la estrategia es sólida, si sabes lo que haces y aún así los errores gordos persisten o los resultados no acompañan, la causa raíz, lo más probable, es que esté en lo mental, en lo emocional. Y lo bueno es que propone un sistema, un método estructurado para meterle mano a eso. Y un aspecto que a mí me llamó mucho la atención es que este sistema no va de enseñarte, yo qué sé, un nuevo indicador o una nueva forma de entrar. No, para nada. El foco es totalmente distinto. Es diagnosticar y corregir los orígenes de esos líos mentales. Como dice el libro, ¿no? Buscar la raíz de la mala hierba, no quedarte en cortar la hojita que se ve. Precisamente. Es ir al fondo. Y aquí viene una de las ideas para mí más potentes del capítulo. Esas emociones que nos perturban tanto, el miedo, la euforia desmedida, la impaciencia, la rabia, no son el enemigo. Que es como solemos verlas, ¿no? Como algo a eliminar. Claro, a suprimir. Pero aquí dice, no,
son mensajeras. Son datos, información valiosísima que nos está chivando algo sobre conflictos internos, creencias que nos limitan, sesgos que no vemos, miedos escondidos, hábitos que nos juegan malas pasadas. Intentar aplastarlas es agotador y no funciona a la larga. La clave es entender qué nos quieren decir. Entiendo. Es como lo que comenta de Michael Jordan, que usaba la ira casi como combustible. Eso es. Son energía al fin y al cabo. Pero a ver, ¿cómo empezamos a entender esa dinámica interna? El capítulo introduce un modelo, ¿no? Los famosos juegos A, B y C. Correcto. Y este modelo es clave. Es como el mapa inicial para saber dónde estás. El juego A es el estado ideal, ¿no? El rendimiento óptimo, las decisiones fluyen, ejecutas bien, las emociones negativas no te nublan el juicio. Si hay errores, son técnicos, parte del aprendizaje, sin más. Vale, el estado de flow casi. Algo así. Luego está el juego C, que es el otro extremo. Ahí manda la emoción desbocada. La volatilidad te come y te lleva a cometer errores impulsivos. De esos que te das cuenta casi al segundo. Uf, sí, los que duelen. Esos. Y luego está el juego B, que es esa zona intermedia, y es crucial entenderla. Es cuando sientes el impulso de hacer una tontería tipo juego C, pero ahí, consigues frenar, mantener la disciplina, seguir tu plan. Estás tenso, pero controlas. Vale. O sea, A es óptimo, C es el desastre emocional y B es luchar y aguantar. Pero categorizarlo así, ¿qué utilidad práctica tiene? ¿Hacia dónde nos lleva a saber si estamos en A, B o C? Pues tiene una utilidad diagnóstica y sobre todo directiva. El capítulo argumenta algo muy interesante. La forma más eficiente de mejorar tu rendimiento general no es solo obsesionarte con tener más momentos de juego A. Eso está bien, pero la clave es elevar sistemáticamente el nivel de tu juego C. ¿Arreglar lo peor? Digamos. Exacto, porque si no abordas las fallas de fondo, las que te llevan a esos episodios de juego C, por mucho que aprendas más técnica, esas mismas fallas van a seguir ahí, saboteándote una y otra vez. Hay que arreglar la base, el suelo, para que todo el edificio sea más sólido. Tiene mucho sentido. Identificamos el patrón. Encontramos la causa en nuestro juego que... Vale, pero ¿y el cómo? ¿Cómo pasamos de identificarlo a solucionarlo de verdad, de forma a que dure? Bueno, el capítulo sienta las bases de un proceso, que luego desarrollará, claro, pero ya esboza las etapas. Básicamente son 3. Primero, mapear el patrón. O sea, entender al detalle cuándo, cómo y por qué aparece esa emoción chunga que te lleva al juego C. Investigar a fondo el momento. Eso es. Segundo, identificar la causa. Indagar qué falla concreta hay detrás. ¿Es una expectativa irreal? ¿Miedo a perder? ¿Necesidad de tener razón? Encontrar el porqué de ese patrón. Y tercero, corregir el problema. Y aquí no vale con controlarlo un día. Hay que aplicar soluciones específicas y practicarlas conscientemente hasta que el problema se resuelva. De raíz, el objetivo final es la resolución, que sea permanente. Queda bastante claro, sí. Entonces, el gran mensaje de este primer capítulo es un cambio de chip total, ¿no? Dejar de ver las emociones como el enemigo a batir y empezar a escucharlas, a verlas como guías hacia nuestros propios puntos ciegos, nuestras fallas internas. Y entender nuestro perfil de juego, nuestro A, B y C, parece el primer paso indispensable antes de intentar arreglar nada. Sin duda alguna. Es reconocer que el rendimiento, sobre todo en disciplinas de alta exigencia como el trading, es una interacción súper compleja entre lo que sabes hacer, tu habilidad externa y cómo gestionas tu mundo interno. Quizás una reflexión interesante para quien nos escucha y que sale directamente de este capítulo sería, vale, más allá del resultado obvio de ganar o perder, ¿qué me podrían estar diciendo esas veces que caigo en mi juego C o esas que lucho en mi juego B? ¿Qué me dicen esas fluctuaciones sobre patrones míos, mentales, emocionales, que quizás aún no he querido o no he sabido mirar de frente? Una vez decodificados los fundamentos en el primer capítulo, el autor ahora nos permite avanzar al siguiente nivel, el capítulo 2 titulado Map Your Pattern, o sea, mapea tu patrón. Eso es. La premisa es directa. Intentar gestionar las emociones en el trading sin entender realmente su patrón, pues es como navegar en plena niebla. Sí, totalmente. Es casi garantía de que vas a acabar perdiendo el rumbo. Claro. El capítulo insiste mucho en eso, en que no puedes detener algo si no lo ves venir, si no lo identificas a tiempo.
Vale. Y lo que propone es crear un mapa detallado de nuestras propias reacciones emocionales. ¿Un mapa? ¿Como un GPS, quieres decir? Exacto. Piensa en ello como un sistema de alerta temprana, pero personalizado, algo que detecta las señales iniciales de de un derrape emocional. ¿Antes de que te cueste dinero? Justo, antes de que provoque una decisión de esas costosas, permitiéndote ajustar la trayectoria. Rápido. La clave aquí es la anticipación. Y aquí viene un giro, yo creo, bastante interesante respecto a la visión más habitual, ¿no? Sí. El autor argumenta con bastante fuerza que emociones como la codicia o el miedo no son el problema en sí mismas, Para nada. son simplemente señales. Datos puros y duros. Precisamente, no hay que erradicarlas, sino más bien interpretarlas. Son como pistas forenses sobre nuestra propia operativa interna. Pistas forenses. Me gusta esa analogía. Es que te indican creencias que te limitan, sesgos que tienes ahí operando bajo el radar, ¿sabes? O detonantes muy específicos que comprometen tus decisiones. Entiendo. Entonces el objetivo no es suprimir la emoción, no es luchar contra ella, sino descodificar el mensaje que trae. Preguntarte, ¿qué fallo del sistema me está señalando esto? Y para ayudar en esa descodificación, diferencia entre lo que llama emoción reflejo y la secundaria. Ajá. El reflejo es esa reacción automática, instantánea, a un estímulo. Pon el ejemplo de la frustración inmediata justo después de que te salte un stop loss. La reacción visceral, digamos. Eso es. Y la secundaria es la que surge después, sobre la primera. Como enfadarte contigo misma por haberte frustrado. Claro, el me enfado porque me he enfadado. Exacto. Y dice que identificar ese primer chispazo, ese reflejo, es vital para poder dibujar el mapa. Y añade otra capa más que me parece crucial. La emoción acumulada. ¿Ah, sí? ¿Explicas un poco? Pues que las emociones no siempre se resetean a cero al final del día, ni siquiera entre operaciones. Pueden acumularse durante la jornada, como una pequeña carga que va creciendo. Como una mochila que se va llenando. Algo así. Y lo que es más importante, a veces se arrastran de un día para otro. O sea que puedes empezar la sesión ya con lastre. Exacto. Empezar la sesión, digamos, con un remanente de frustración del día anterior. Aunque sea pequeño, un 10% extra, pues baja drásticamente tu umbral de tolerancia. Y te hace más propenso a errores. Mucho más propenso a cometer errores bajo presión. Limita tu rendimiento óptimo. Entendido. Entonces, vale, tenemos claro el porqué. Pero, ¿cómo construimos ese mapa de patrones? ¿Cuál es el método? Pues el método que propone es casi detectesco. Requiere una autoobservación muy minuciosa. Anotar cosas. Sí, anotar pensamientos, sensaciones físicas concretas, tensión aquí, nudo allá, cambios en el comportamiento, cómo varía tu percepción del mercado justo antes, durante y después de un episodio emocional que consideres relevante. Buscando el origen, el detonante inicial. Ese es el objetivo. Y subraya que es un proceso vivo, ¿eh? No es algo que haces una vez y ya está. Es iterativo. Hay que refinarlo. Claro, la habilidad para reconocer estos patrones se refina con la práctica constante. Cada día revisas, añades detalles, buscas señales cada vez más sutiles, los precursores. ¿Cómo que, por ejemplo? Pues, por ejemplo, detectar esa ligera tensión en los hombros antes de sentir la ansiedad propiamente dicha, o esa impaciencia que notas antes de lanzarte una operación impulsiva. Buscar lo que viene justo antes. Vale, vale. Ahora, hay una advertencia importante que recalca el autor, y creo que es crucial mencionarla. Sí, fundamental. Dice, mapear el patrón no es lo mismo que controlarlo. Exacto. Es como tener la radiografía. ¿Qué quieres decir? Pues que la radiografía te revela el problema con una claridad meridiana, te muestra dónde está la fractura, pero no la repara por sí sola. Entiendo. Es el diagnóstico. Efectivamente, es el diagnóstico, un paso absolutamente indispensable, pero no es la cura en sí misma. Sin este mapa detallado, cualquier intento que hagas de corrección será a ciegas. Así que este capítulo en realidad pone la base para entender qué es lo que hay que corregir exactamente. Justo eso. Sienta las bases para el trabajo más profundo que vendrá después. Un trabajo minucioso, desde luego, pero parece fundamental para quien busque consistencia en esto del trading. Sin duda alguna. Y la reflexión final que deja flotando este capítulo es bastante expansiva. A ver, te hace preguntarte, más allá del trading, ¿hasta qué punto somos conscientes de los patrones automáticos que dirigen muchas de nuestras reacciones diarias? En la vida en general.
¿Somos capaces de ver esas señales antes de que las situaciones, escalen o se compliquen? Esa es la pregunta. ¿Vemos las señales antes de que sea demasiado tarde? Una pregunta potente, sí señor. Da para darle una vuelta. ¿Mm? Continuamos decodificando las capas de este sistema en el capítulo 3 titulado Encuentra la raíz de tu problema. Y arranca con una cita bastante potente de Ray Dalio. La verdad, más precisamente una comprensión precisa de la realidad, es la base esencial para producir buenos resultados. Aplicado al trading, ¿cómo interpretamos esto frente a los desafíos mentales que, tantos se enfrentan? Pega de lleno. El material que revisamos, apunta que muchos traders ya han intentado, y muchas veces, solucionar los problemas de su juego mental. Han leído libros, seguro, consultado con otros traders, probado técnicas para controlar emociones, digamos. Pero los resultados duraderos como que se les escapan. Es un poco como si buscaran la solución solo en la superficie, sin mirar más adentro, ¿no? Claro. Y me imagino que esa falta de resultados que perduren, pues genera una frustración considerable. Se invierte energía, a veces plata también, en intentar mejorar, pero justo al momento de operar, las mismas emociones vuelven y interfieren. Es esa sensación de estar como atascado, ¿verdad? A pesar de todo el esfuerzo. Precisamente. Y es justo ahí donde el capítulo introduce una analogía que me parece muy, muy ilustrativa. La del dolor de muelas persistente. O sea, si te duele una muela día tras día, no piensas que la solución es simplemente, no sé, cepillarte con más fuerza o cambiar de dentífrico. Lo lógico, lo razonable es ir al dentista. Mero examina, te pregunta y casi siempre pide una radiografía. Busca entender qué está pasando debajo de lo que se ve. Solo con esa información, con esa comprensión precisa de la realidad, como decía Dalio, ahí recién sabe si alcanza con algo simple o si, se necesita algo más profundo como una endodoncia, un tratamiento de conducto. Ese es el núcleo exactamente. La radiografía revela la causa raíz. Sin ese diagnóstico, cualquier intento de solución es, pues, una apuesta. Podrías estar aplicando el remedio equivocado o uno que no alcanza. Entonces, a ver si entiendo. Conectando esto con el trading, los intentos superficiales como leer otro artículo más o forzarse a ser disciplinado sin más, eso sería el equivalente a solo cepillarse los dientes más fuerte. Exactamente esa es la comparación que hace el texto. Son acciones en la superficie, ¿sí? Que no abordan el origen real de ese dolor emocional o del patrón de error que se repite. Se está tratando el síntoma visible, pero se ignora la patología, digamos, subyacente que lo está causando. Y además el capítulo refuerza una idea que ya se mencionó antes. Esas emociones disruptivas, las que molestan, no son el problema en sí mismo. Son señales, son como luces en el tablero. Indican que algo en el sistema del trader, quizá una creencia, una expectativa, un miedo profundo, está fallando o está, digamos, mal calibrado. Ya se identificó el patrón, se sabe cuándo surgen esas emociones, pero todavía falta la radiografía para ver qué las está generando desde el fondo. Y aquí, ojo, que la fuente añade una capa más de complejidad que me parece crucial, ¿eh? Sugiere que no solo existe el problema raíz, oculto, digamos, la infección bajo la muela, sino que la manera en que se ha intentado solucionar el problema hasta ahora, ese seguir cepillándose con distintas técnicas que no funcionaron, eso también podría ser parte del problema actual. Totalmente. Es una idea muy potente, sí. Las estrategias que se usaron para mejorar si no estaban basadas en un diagnóstico correcto, bueno, no solo no funcionaron, sino que pudieron haber reforzado, indirectamente, el problema real. Quizás consolidaron una creencia errónea o generaron todavía más frustración, ¿te das cuenta? Por eso, la idea central de este capítulo es muy clara. Para resolver de verdad, eficazmente, los problemas del juego dental, es indispensable ir más allá de los síntomas. Hay que diagnosticar la causa raíz, como el dentista con su radiografía. Sin esa comprensión profunda de la realidad que está debajo, los buenos resultados, pues, van a seguir siendo esquivos. La cita de Dalio es la guía perfecta aquí. La verdad del problema es el fundamento para la solución real. Queda clarísimo el mensaje del capítulo 3. Es una llamada fuerte a dejar de aplicar parches, de buscar soluciones rápidas y, en cambio, buscar un diagnóstico real y profundo para esos bloqueos emocionales en el trading. La analogía del dentista es perfecta.
Primero entender bien la raíz y solo después definir el tratamiento adecuado. Exacto. Y como reflexión final, quizá, basándonos en esto que se expone, si las formas habituales de intentar mejorar el juego mental no han dado fruto, no han funcionado, Tal vez el siguiente paso no sea buscar otra solución externa más, otro libro, otro curso. Quizás la pregunta clave deba ser más interna. ¿Cuál podría ser esa raíz oculta en mi propio sistema de creencias, en mi enfoque, en mis miedos respecto al mercado? ¿Cómo puedo empezar a radiografiar mi problema real en lugar de seguir tratando solo los síntomas que veo en la superficie? Esa es la cuestión, me parece. continuando con nuestro desglose, ahora entramos a analizar el capítulo 4 titulado Greed, codicia. Hoy nos metemos de lleno con la codicia en el trading. Y, a ver, es importante decir que no hablamos de quitar la ambición, que es necesaria. La cuestión es entender cuándo esa ambición se pasa de rosca y se convierte en, bueno, en codicia perjudicial. ¿Cómo se distingue? Esa es la pregunta clave, ¿sí? La línea es muy personal, la verdad. Pero lo curioso, y es una paradoja, es que la codicia, ese afán por ganar más y más, pues a menudo termina costando dinero. Claro. Nos lleva a tomar malas decisiones fuera de nuestro plan. Así que el análisis de hoy va de eso, de intentar ver qué fallos hay debajo que provocan que la ambición se transforme en codicia. Entendido. Según lo que comenta el capítulo, esa línea se cruza cuando ya, bueno, no puedes parar, cuando ignoras tu propio sistema, tus reglas. Exacto. Es curioso cómo el mercado, aunque a veces parece que recompensa esa codicia a corto plazo, Sí, eso es peligroso. creando un refuerzo ahí un poco tóxico, a la larga suele castigar esos intentos de exprimir hasta el último céntimo, ¿no? Desde luego. Y las señales, la verdad, suelen ser bastante claras. Por ejemplo, poner el foco únicamente en el dinero, en cuanto sube o baja la cuenta, olvidando lo importante. El proceso. El proceso, la ejecución correcta o comportamientos muy concretos, como sobreapalancarse, usar demasiada deuda, vaya, o abrir posiciones muchísimo más grandes de lo que deberías según tu gestión de riesgo. Sí. También menciona eso de añadir a posiciones que ya van ganando, pero sin una razón técnica clara, solo por euforia, ¿no? O la tentación esa de abrir demasiadas operaciones a la vez, Uf, sí. dispersando el foco y aumentando el riesgo innecesariamente. Te lía. Te lías, exacto. Y luego está esa mentalidad Sí. de invencibilidad. Sí. El no puedo perder, que te lleva a subir los objetivos de beneficio una y otra vez, pero sin un análisis detrás. O esa reentrada impulsiva justo después de vender algo que iba bien. El FOMO. El FOMO, sí, el miedo a perderse el siguiente movimiento, pero aquí viene alimentado claramente por la codicia, de querer más y más. Y habla también de una codicia más reactiva, ¿verdad? La que sale cuando las cosas van mal, en un drawdown. Sí, esa es especialmente peligrosa. Aparece esa presión interna de tengo que recuperar el dinero ya, como sea. Y claro, empiezas a operar por impulso, saltándote el plan. Mal asunto. Muy mal asunto. Y hay otros indicadores quizá más sutiles. Fardar mucho de las ganancias, intentar coger atajos en el análisis, esa insatisfacción crónica incluso cuando ganas. Que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Exacto. O evitar el trabajo disciplinado, el curro que requiere el trading serio. El capítulo propone una herramienta que suena interesante. Mapear la codicia. La idea, entiendo, es identificar tus propios patrones. ¿Qué piensas, qué sientes, qué haces? En distintos niveles de intensidad, como en una escala del 1 al 10. ¿Y eso cómo ayuda exactamente? Pues ayuda mucho porque te da autoconciencia. Si mapeas tus patrones, puedes decir, vale, estoy sintiendo esto, reconozco este pensamiento, esto es un nivel 7 de codicia en mi mapa personal y mi plan dice que ahora tengo que reducir posición o parar. Claro. Es como un sistema de alerta temprana personal. Exacto. Un mecanismo de control. Por ejemplo, el caso de Alex que comenta el libro. Sentía que nunca ganaba lo bastante, fantaseaba con cifras de beneficio y pérdida irreales, se lamentaba por haber salido pronto. Reconocer esos pensamientos como señales es vital. O el otro caso, Roderick, que reaccionaba fatal a las pérdidas, forzaba operaciones para recuperar y nunca estaba contento. Mapear le ayudaría a ver venir esa espiral antes de meterse de lleno. Y aquí llegamos a lo que me parece el punto clave del capítulo. La codicia casi nunca es un problema aislado. Es más bien un síntoma. La punta del iceberg. Justo. Es la señal de que hay algo más profundo debajo. ¿Y qué suele ser ese algo?
Pues muy a menudo lo que hay debajo es miedo. Miedo. Curioso. Sí, miedo. Miedo a perder, miedo a no cumplir expectativas, tuyas o de otros, miedo a acabar el día en rojo. La gran paradoja es que la codicia, que parece búsqueda de más, muchas veces es miedo disfrazado. Vaya. El caso de Alex lo mostraba bien. Su codicia venía del miedo a no ganar suficiente, a sentir que fracasaba. Entiendo. Entonces la solución real no es luchar contra la ambición en sí. No, para nada. No se trata de eliminar el deseo de ganar. Eso es necesario. La clave está en identificar y corregir esos fallos de base, esos miedos, esas ilusiones, sesgos cognitivos, que son los que deforman la ambición y la convierten en codicia destructiva. Hay que ir a la raíz. Queda bastante claro, sí. La codicia en el trading es como una luz roja en el salpicadero. Te avisa de que tu ambición natural se ha torcido, seguramente por miedos que no estás gestionando bien u otras emociones ahí ocultas. Exactamente. El camino para mejorar el rendimiento, para operar de forma más sana y consistente, no es matar la ambición, sino entender que la está convirtiendo en codicia y trabajar sobre esas causas profundas, para que vuelva a ser una aliada. Y para terminar, una reflexión que igual va más allá del trading. ¿Qué miedos o inseguridades podrían estar, sin darnos cuenta, moviendo los hilos de decisiones que parecen muy ambiciosas en otras áreas de nuestra vida? Da que pensar. Sobre la base del capítulo anterior, el autor ahora construye una capa adicional de sofisticación. El capítulo 5, titulado Miedo, una emoción central en el mundo del trading, ¿verdad? Totalmente. Y lo interesante, lo que plantea el capítulo es que no hay que verlo como el villano, digamos, sino más bien como una señal, como un mensajero importante. Un mensajero, o sea, no algo a erradicar. Exacto. Hace una distinción clave, ¿viste? Entre la incertidumbre normal, lógica, como cuando pasas de demo a real, que es normal sentir algo, y ese otro miedo, el que viene de fallas de rendimiento más profundas. Entiendo. El miedo como síntoma, entonces. Precisamente. No es el problema en sí, sino la señal de que algo más está pasando. Bien. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo reconocemos esa señal? El capítulo menciona algunos indicadores, ¿cierto? Sí. Describe esos signos bastante comunes. Por ejemplo, la aversión al riesgo, Ajá. que es cuando evitas operaciones que tu sistema te marca como buenas, pero por miedo a perder no entras. O lo contrario, ¿no? El sobreanálisis. Sí. La parálisis por análisis. La mente empieza a darle vueltas y vueltas, buscando una certeza que no existe. Y al final, no haces nada. Te bloqueas. Te bloqueas. O también el dudar constantemente de tus decisiones. O no confiar en lo que ves en el mercado, en tu lectura. Son formas en que el miedo, digamos, toma el volante. Tiene sentido. Y para manejar eso, propone algo llamado mapear el miedo personal. ¿Cómo funciona eso? Son interesante. Es una herramienta de autoconocimiento, básicamente. Se trata de identificar qué situaciones específicas te disparan el miedo a ti. Personalizado. Claro. Qué pensamientos te surgen, qué emociones sientes y qué haces según qué tan intenso sea ese miedo. Ponerle una escala, por ejemplo, del 1 al 10. ¿Y el objetivo es? Detectar la escalada. Ver cómo va subiendo ese miedo antes de que te secuestre la parte racional, ¿entiendes? Antes de que pierdas la claridad para decidir. Reconocer tus propios patrones, digamos. Exactamente, conocer tus patrones. Y bueno, hablando de patrones, el capítulo profundiza en tipos específicos de miedo. Uno que seguro muchos conocen, el FOMO. Ah, sí, el famoso Fear of Missing Out, miedo a quedarse afuera. Esa urgencia por entrar en una operación que quizás no cumple tus reglas. Solo porque ves que algo se mueve rápido y piensas, me lo pierdo. Y el texto dice que eso se basa mucho en... En la creencia errónea de que no habrá más oportunidades, como si esa fuera la única. Y la realidad es que el mercado, si tienes un buen sistema, siempre presenta nuevas chances. Claro, no es la última Coca-Cola del desierto. Exacto, buena analogía. Además del FOMO, ¿qué otros miedos importantes analiza? Bueno, está el miedo a perder. Y ojo, que no es solo miedo a perder dinero, ¿eh? ¿A qué más se refiere? Puede ser miedo a perder el control o a perder la confianza en tu propia estrategia, en tu sistema, incluso el tiempo que invertiste analizando.
Ajá. Y lo relaciona con cosas como la dificultad para aceptar las pérdidas, a veces por ser demasiado competitivo, o esperar siempre lo peor, quizás por malas experiencias pasadas, o hasta pegarte a ganancias que todavía no son reales, las no realizadas. Comprendo. Suena bastante profundo. También habla del miedo a equivocarse. Es diferente del miedo a perder. Sí, es más sutil, a veces se confunden. Se manifiesta más en la duda, constante, en tratar cada error como si fuera el fin del mundo. Como una catástrofe personal. Eso mismo. O en quedarte paralizado después de una operación mala. El autor lo conecta con fallas como, bueno, esperar la perfección. Uf, la perfección en el trading. Imposible. No entender que esto es un proceso de aprendizaje, como dice él, tipo inchworm, ese gusanito que avanza de a poco, o caer en la autocrítica brutal, el síndrome del perro golpeado, o simplemente tener debilidades en tu proceso para tomar decisiones. Entendido. Y nos queda uno. El miedo al fracaso. Ese es potente. A veces motiva, pero muchas veces te deja clavado en el sitio. Te paraliza. Exacto. Y las fallas que pueden estar detrás incluyen, por ejemplo, tener expectativas altísimas, totalmente irreales, que no son lo mismo que tener aspiraciones sanas. Claro, una cosa es aspirar y otra es exigirse lo imposible. Totalmente. O enfocarte solo en los fracasos del pasado como si eso definiera tu futuro. O ver el fracaso como algo permanente, definitivo. Y también menciona el choking. El choking. Sí, ese bloqueo mental que te da justo cuando estás bajo mucha presión. Colapsas. Entiendo. Entonces, después de ver todos estos tipos de miedo, parece que la conclusión no es simplemente no tengas miedo, ¿o sí? Para nada. Ese es el mensaje central, creo yo. El miedo casi nunca es la causa raíz del problema. Es la señal del tablero que decías antes. Exacto. Es una luz que se enciende indicando otra cosa. Quizás necesitas tener razón siempre, o eres demasiado perfeccionista, o tienes creencias que te limitan sobre cómo aprendes. O la estrategia tiene huecos. O una estrategia incompleta, o el peso de experiencias viejas. La forma de manejar el miedo de verdad a largo plazo es ir a esas fallas de rendimiento y corregirlas, no solo intentar apagar la emoción. Queda muy claro. Entonces, resumiendo un poco, para abordar el miedo en el trading hay que reconocer cómo se nos presenta a cada uno, mapear esos patrones individuales, identificar qué tipo de miedo es el que más nos pega. Y lo más importante, descubrir qué falla de rendimiento está detrás, qué lo está causando realmente. Exacto. Y esto, bueno, nos deja una reflexión interesante, ¿no? Si el miedo en el trading es una señal que apunta a problemas más hondos en nuestro enfoque o mentalidad, ¿qué otras señales emocionales, quizá en otras áreas de la vida, podríamos estar leyendo mal, pensando que la emoción es el problema? En lugar de verlas como guías hacia un mayor autoconocimiento y puntos para mejorar. Exactamente. Una pregunta para llevarse y pensar. Continuamos decodificando las capas de este sistema. El capítulo 6. El tilt. Una palabra curiosa, ¿no? Suena a las máquinas de pinball, de donde parece que viene el término, o quizá al póker. Pero en el mundo del trading, este tilt es algo mucho más costoso. Es esa rabia, esa frustración que, bueno, nos hace tomar malas decisiones. Nos cuesta dinero, vaya. Efectivamente. Y es crucial entender que no es un simple enfado pasajero, ¿eh? Hablamos de un estado mental donde la emoción, pues, secuestra la lógica. La frustración o la ira nublan el juicio hasta tal punto que saboteamos estrategias que en frío seguiríamos sin dudar. Es peligroso porque nos vuelve ciegos al riesgo real que estamos asumiendo. Y el capítulo profundiza bastante en esto. O sea, va más allá del calentón del momento. Menciona el tilt acumulado. Esa especie de resaca emocional que cargamos de un día para otro y nos hace más reactivos, ¿verdad? Incluso habla del tilt, enfadarse por haberse enfadado. Justo. Y tienen un peso real porque describen dinámicas psicológicas distintas. El tilt acumulado, por ejemplo, puede envenenar sesiones futuras, mientras que enfadarse por estar en tilt añade una capa de autocrítica que puede ser muy destructiva. Pero lo fascinante, y esto lo subraya el texto, es que, en lugar de luchar contra estas emociones, deberíamos verlas como una alarma. Una alarma. Sí,
una señal inequívoca de que algo más profundo, un conflicto interno, quizá una expectativa irreal, una falla en nuestra perspectiva, pues eso, se ha activado. Entendido. Una alarma que suena. Pero claro, ¿cómo pasamos de oír la alarma a desactivar la bomba, por así decirlo? El capítulo propone empezar por mapear el problema, como si creáramos un mapa personal del tilt. Suena lógico, pero ¿no es complicado identificar esos patrones en el fragor de la batalla? ¿Ahí en caliente? Es un desafío, sin duda, pero es fundamental. Mapear tu patrón de tilt, según la fuente, implica un análisis honesto. ¿Qué lo dispara exactamente? Fue una pérdida inesperada. Cometer un error que consideras tonto. O esa sensación de que el mercado es injusto contigo. Ajá. Y luego, ¿cómo se manifiesta? Hay que observar los distintos niveles de intensidad. ¿Qué pensamientos automáticos surgen? ¿Notas tensión física? ¿Aprietas el ratón más fuerte? Claro. ¿Cómo cambian tus decisiones? Pasas de un análisis metódico a una fijación casi obsesiva en el PNL, en las pérdidas y ganancias. O peor aún, a ignorar completamente tu plan de trading, el que te habías marcado. Claro. Ese mapa serviría como un sistema de alerta temprana, para darte cuenta antes de estrellarte, digamos. Me llama la atención que el texto no trata tilt como una única cosa, sino que detalla variantes específicas. No es una emoción monolítica. Exacto, y eso es clave para un diagnóstico preciso. Se exploran tipos como el mistake tilt. Este es interesante, porque la furia no viene tanto de perder dinero, sino del hecho de haberse equivocado. Ah, el error en sí. Eso es, a menudo esto está ligado a un perfeccionismo quizá paralizante. El ego herido duele más que la pérdida económica. O el famoso revenge trading, ese impulso casi refrenable de vengarte del mercado, de recuperar lo perdido ya mismo. Sí, ese es muy conocido. Curiosamente, la fuente sugiere que este tipo de tilt suele mezclar la ira con problemas de fondo relacionados con la autoconfianza. Entender estas variantes permite a cada persona identificar la raíz específica de su problema de tilt. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de este análisis del capítulo 6? Parece que reconocer el tilt y sus diferentes caras no va solo de aprender a contar hasta 10 cuando te enfadas, va más de diagnosticar grietas en nuestro enfoque mental, ¿no? Quizás relacionadas con cómo manejamos los errores, nuestras expectativas o incluso la confianza en nosotros mismos al operar. Precisamente. El tilt rara vez es un problema aislado, suele ser la punta del iceberg, como se suele decir. Prestar atención a por qué ciertas situaciones nos sacan de quicio de esa manera puede iluminar otras áreas de nuestra psicología como traders, que necesitan trabajo. Y aquí queda una reflexión importante que sugiere el material, ¿no? ¿Qué otras emociones o creencias subyacentes podrían estar alimentando este tilt? Investigar eso es probablemente el camino hacia una solución más profunda y duradera. Continuamos decodificando las capas de este sistema con el capítulo 7 titulado Confianza. Eh, Parece sencillo, ¿no? Pero ya avanzo que el material sugiere que es bastante más complejo en el trading. Totalmente. Es que es un pilar básico, fundamental en el juego mental, pero a la vez es muy frágil. No es algo de tenerlo o no tenerlo, y ya está. Exacto. Este capítulo explora eso, ¿no? Su naturaleza, los peligros del exceso y de la falta de confianza, claro. Pero sobre todo, cómo cultivar una confianza que llaman estable. Sí, una confianza que no sea, digamos, un subidón por una buena racha, ni una caída en picado por una mala. Que esté anclada en la competencia real, en el autoconocimiento. Es como el ancla en la tormenta del mercado, ¿sabes? Vale, vale. Me gusta esa idea del ancla. Vamos a meternos ahí. ¿Qué es entonces realmente la confianza según este análisis? Más allá de la sensación pura y dura. Pues mira, la presentan como una señal interna que refleja cómo percibimos nuestra habilidad en ese momento. Si sube, bueno, puede ser por una mejora real, pero si baja, ojo, alerta sobre posibles fallos o áreas a revisar. Ujú. Lo importante es leer esa señal con objetividad, sin venirse arriba ni hundirse en el pesimismo. Entiendo. Como un termómetro interno, pero que hay que saber leer bien. Y el exceso de confianza, ¿cómo se ve? Aparte de la arrogancia obvia que esa se nota. Claro, pero a veces es más sutil. Puede ser esa certeza casi mística sobre la dirección del mercado, sin un análisis completo detrás. Ya.
O negarse a admitir un error, echar balones fuera, no, culpar a la suerte, ignorar la varianza, o simplemente creerse mejor de lo que se es. Cita en el caso de Brendan, que esa convicción ciega le hacía ignorar riesgos y, bueno, pérdidas enormes. Claro. Y el peligro es que a veces la suerte acompaña esa osadía, ¿no? Y eso refuerza esa falsa sensación de control. Peligroso. Muy peligroso. Y en el otro extremo, la falta de confianza. Pues se manifiesta de varias formas. Puede ser evitar operaciones válidas que cumplen tu sistema, pero no lo ves claro, no lo sientes. Sí. O, paradójicamente, justo lo contrario. Buscar el pelotazo. Una operación desesperada, un home run, porque en el fondo no confías en tu método habitual, en la constancia. Vaya. Y luego está la duda constante, esa incertidumbre general. Como le pasaba a Chris, el otro caso que mencionan, atrapado en esos ciclos de euforia y luego, ¡pum!, crisis total de confianza. Una auténtica montaña rusa emocional, sí. Entonces, el objetivo no es la euforia permanente, que es imposible, sino esa confianza estable. Justo. Una confianza que venga de saber que tienes las herramientas, que entiendes tu proceso, con sus puntos fuertes y débiles. Y eso te permite centrarte en ejecutar bien, en aguantar la volatilidad sin pánico, aprender más rápido y usar la intuición, pero con cabeza. ¿Y para construirla? Insisten mucho en identificar y corregir ciertas ilusiones, sesgos cognitivos. Parece que ahí está la clave. Fundamental. Dan ejemplos claros. La ilusión de control, eso de creer que puedes predecir o manejar los resultados a corto plazo, cuando el mercado tiene un componente aleatorio enorme. Sí, eso es un clásico. O el perfeccionismo, tener expectativas totalmente desmedidas sobre ti mismo, que es garantía de frustración y de minar tu confianza, porque es imposible cumplirlas siempre. Vale, ¿y cómo se combaten estas distorsiones? Porque una cosa es saber que existen y otra. Proponen herramientas, hablan del Mental Hand History, que básicamente es como hacer una autopsia de tus procesos mentales en una operación. ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Antes, durante, después. Como un diario de trading, pero enfocado en la mente. Exacto. Para buscar patrones de pensamiento erróneos, reacciones emocionales que te perjudican. No es solo el resultado, es el porqué mental de tus decisiones. Entiendo. Ir más allá del qué al por qué profundo. Eso es. Y también mencionan el concepto inchworm, el gusanito medidor. ¿El gusanito? Sí, para ajustar la perspectiva sobre el progreso, que no avanzas a saltos gigantes, sino poco a poco, avanzas un poquito, corriges, avanzas otro poquito, ayuda a normalizar los errores como parte del camino y protege la confianza de los golpes. Me parece un enfoque mucho más realista, sí. Oye, y también señalan la desesperación y la esperanza o el deseo como peligrosos. Claro, la desesperación es el agujero negro de la falta de confianza. Te lleva a actos irracionales, a buscar soluciones mágicas o a tirar la toalla. Y la esperanza, que parece buena. Es una trampa. La esperanza y el deseo te desvían, hacen que te fijes en lo que no controlas, el resultado futuro, en lugar de centrarte en lo que sí puedes controlar, tu proceso, tu ejecución. Y eso mina la confianza real, la que se basa en tu desempeño, no en tus deseos. Entendido. O sea, resumiendo, la meta es esa confianza estable, realista, Ajá. y se construye entendiendo que es una señal, vigilando los extremos, exceso y defecto, y sobre todo, yendo a la raíz. Esos sesgos, como la ilusión de control o el perfeccionismo. Exacto. Requiere un trabajo consciente, constante sobre cómo pensamos y reaccionamos. Usar esas herramientas para mapear tendencias internas y ajustarlas. No hay atajos, es un proceso continuo de mejora, basado en ser honesto con uno mismo. Pues me dejas pensando. Si esta confianza estable depende tanto del proceso interno y de corregir estos sesgos, podría ser que la evaluación más importante no sea tanto el resultado de la última operación, sino la calidad, la objetividad de nuestro propio proceso de decisión en ese momento. Quizás ahí resida la clave más profunda para una confianza de verdad sólida y duradera. Una idea interesante para seguir dándole vueltas. Siguiendo con nuestro análisis, el capítulo 8 titulado Disciplina. Este capítulo se mete con un pilar clave del desempeño, ¿no? Y no solo en trading, sino, bueno, en cualquier área de alta exigencia. Exactamente. Y lo bueno es cómo lo presenta.
no como algo fijo, ¿viste? O sea, no es la tienes o no la tienes, Claro. sino más bien como una habilidad, una mezcla de fortaleza mental y voluntad. Y como toda habilidad, pues se puede entrenar, se desarrolla. Como un músculo, entonces. Me gusta esa idea, esa analogía. A ver, exploremos un poco más cómo entender y cultivar esa disciplina según el capítulo. Para empezar, ¿cómo la define? ¿Qué es exactamente? Bueno, la define como una combinación. Por un lado, la fortaleza mental, que sería qué tan fuerte es nuestra conexión con nuestras ideas clave, nuestras creencias, el plan, las reglas, eso. Ajá, lo que decidimos que es importante. Justo. Y por otro lado está la voluntad, el willpower, que es como la energía. Una energía finita, ojo, que usamos para mantener esa fortaleza y, bueno, actuar como decidimos. O sea que no es blanco o negro. Para nada. Es un rango. Como, ¿recuerdas el concepto de los juegos A, B y C? Que describen nuestros niveles de rendimiento. Bueno, la disciplina también se mueve en ese espectro. A veces estamos en nuestro mejor juego, a veces no tanto. La idea es mejorar constantemente. Entendido. Entonces todos tenemos algo de disciplina, pero la cosa es ver dónde estamos más flojos y fortalecer ahí. Precisamente. La disciplina de verdad se nota, se pone a prueba en los momentos difíciles. Cuando hay estrés, tentación, ahí es donde ves si ese músculo responde o no. Y bueno, ¿cómo empezamos a ver dónde falla nuestra propia disciplina? ¿Hay señales típicas? Señales que seguro muchos reconocen. Lo clásico, no seguir tus propias reglas. El stop loss, por ejemplo. Exacto, el stop loss que pusiste. O saltarte descansos que sabes que necesitas. O no llevar un buen registro de las operaciones. Es esa lucha interna, ¿no? Sabes perfecto lo que tienes que hacer. Sí, Pero como que falta esa nafta, esa voluntad para hacerlo en el momento. El capítulo dice que es crucial mapear estos fallos. mapear. ¿Cómo así? Sí, identificar bien qué lo dispara, el detonante, qué pensamientos vienen, qué sientes, la emoción, y qué terminas haciendo o dejando de hacer. Muy parecido a cómo se trabaja el miedo o la codicia. Analizar el patrón completo. Tiene lógica, sí. Tratarlo con el mismo rigor. Y bueno, el capítulo habla de problemas específicos de disciplina. Mencionemos algunos importantes. La impaciencia, por ejemplo. Eso pega fuerte. Totalmente. Y se ve a distintos niveles. A nivel micro, es esa urgencia por cerrar una operación ganadora ya, antes de tiempo. O al revés, entrar rápido sin esperar la señal clara. Y a nivel macro, es querer resultados ya. Dinero rápido o que la carrera despegue ya mismo, sin respetar los procesos. Al final, esa impaciencia te desconecta de tu objetivo a largo plazo. Es como sabotear tu propia estrategia. Sí, te saca del plan. Y otro que mencionan, que parece medio inofensivo, es el aburrimiento. ¿Cómo puede afectar algo tan simple? El aburrimiento es engañoso. A veces sí es una señal de que no hay buenas oportunidades y punto. Pero otras veces te lleva a meter la pata. Por ejemplo, Puede hacer que te desconectes, que tu mente se vaya a otro lado, y justo ahí te pierdes una buena entrada. O peor, te puede empujar a operar de más, el famoso overtrading. Operar por necesidad de acción. por sentir que estás haciendo algo. Exacto. Y a veces detrás de eso hay miedo a perderse algo, o hasta un exceso de confianza escondido. Es súper importante ver si es aburrimiento nomás o si ya estás entrando en agotamiento, en burnout. Qué complejo. Y el último que quería tocar, la distractibilidad, la falta de foco, que hoy en día Sí, parece que es la norma. sí. Y usan una analogía genial para eso. Dicen que la mente es como un cuarto oscuro. Y tus objetivos son una linterna que ilumina solo lo importante. Buena imagen. Si te distraes todo el tiempo, si la linterna apunta para cualquier lado, redes sociales, noticias, lo que sea, no es solo que te falte fuerza de voluntad. Es una señal de que hay un conflicto adentro, un deseo, una necesidad tuya que no está satisfecha. Está jalando la linterna para otro lado. Concentrarse, dice el texto, necesita energía y práctica, como la resistencia física. Hay que entrenarla. Qué buena la analogía de la linterna. Deja muy claro cómo esos deseos ocultos nos desvían. Bueno, entonces, frente a todo esto,
impaciencia, aburrimiento, distracción. ¿Qué estrategias generales propone el capítulo para ponerse las pilas con la disciplina? Menciona varias cosas clave. Primero, asumir responsabilidad total. Cero excusas de por qué no seguiste el plan. Duro pero necesario. Sí. Segundo, empezar de a poco. Construir los hábitos gradualmente. Como ir al gimnasio. Empiezas con poco peso y vas subiendo. No quieres cambiar todo de un día para el otro. Pasos pequeños. Exacto. Y tercero, usar la inspiración, pero con cuidado. La motivación externa ayuda. Te da un empujón si estás flojo, pero no puede ser tu motor principal. La disciplina real viene de hábitos ya casi automáticos. Entrenados. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, la disciplina no es tanto una batalla constante de fuerza bruta contra la tentación, No. sino más bien una habilidad que se construye. Con autoconciencia, entendiendo por qué fallamos, impaciencia, distracción, lo que sea, y con práctica constante, empezando chiquito. Tal cual. Y quizá la reflexión final que deja esto es interesante, que la máxima disciplina tal vez no sea forzarte todo el tiempo a lo bestia, Si no, sino haber diseñado tu sistema personal también, tus rutinas, tus metas claras, haber resuelto esos conflictos internos, tener un entorno que te ayude, que hacer lo correcto se vuelva, pues, el camino más fácil, lo natural. que casi no requiera esfuerzo consciente, construir un marco donde lo correcto sea lo más sencillo de hacer. Continuando con nuestro desglose, el capítulo 9 titulado Corrige tu problema. Aquí ya dejamos atrás la identificación de patrones y causas raíz, ¿no? Y nos metemos de lleno en la acción concreta. El objetivo ahora es la resolución, o sea, eliminar permanentemente esos problemas mentales del trading. Exacto. Ya no solo manejarlos, sino quitarlos de raíz. Pero, bueno, seamos sinceros, muchas veces uno intenta corregir y falla. El capítulo dice que es porque no atacamos la raíz o intervenimos muy tarde. ¿Por qué es tan difícil corregir en el momento? Es que ahí, fíjate, toca un punto clave, lo que el texto llama la mente que funciona mal. Resulta que cuando la emoción, ya sea miedo, codicia, ira, lo que sea, cruza cierto, digamos, umbral emocional, nuestra parte racional del cerebro, el córtex prefrontal, que es el que controla las emociones y toma decisiones lógicas, bueno, pues pierde como eficacia. Se desconecta, por así decirlo. Ah, claro. Entonces, esperar a que la emoción esté a tope para intentar controlarla, pues es casi una batalla perdida. La clave real, el cambio que propone el capítulo, es intervenir antes, mucho antes. Interesante. O sea, la clave es la anticipación. Y si es así, ¿cómo se logra esa intervención eficaz? En tiempo real. El capítulo da una estrategia muy específica, ¿no? De 4 pasos. Sí, como un protocolo de emergencia mental, tal cual. Y el orden es súper importante. Paso 1. Reconocer. Darte cuenta de que se activó un patrón problemático. Para eso sirven los mapas que ya deberías tener. Es como la alarma temprana. Entiendo, la alerta. Justo después, paso 2. Interrumpir el impulso. Frenar eso que viene. El libro sugiere técnicas variadas. Respirar hondo, escribir algo rápido, levantarte de la silla, usar una palabra clave, algo que rompa el momento. Y me imagino que esa interrupción tiene que ser distinta para cada uno, ¿no? O sea, lo que le sirve a un swing trader que tiene más tiempo, Claro. quizás es muy lento para un scalper que opera en segundos. El scalper necesitará algo casi reflejo. Totalmente de acuerdo. Tiene que adaptarse. Es como aplicar una fuerza externa, ¿ves? Para detener esa bola de nieve emocional antes de que te arrastre. Y una vez que frenaste el impulso, ahí viene el paso 3. Inyectar lógica. Inyectar lógica. Sí, aquí usas una frase corta, potente, pero que has entrenado antes. No se improvisa. Esta frase tiene que ir directo a la lógica defectuosa detrás de tu emoción. Y se basa en lo que ya analizaste en tu historial mental de la mano. ¿Recuerdas? Sí, ese registro de trades pasados. Exacto. Por ejemplo, para el FOMO, el miedo a quedarse afuera, una frase podría ser: perseguir esto es apostar, no es operar. Espera tu ventaja clara. Algo así. Me gusta mucho esa idea de entrenar la lógica como si fuera un músculo. O sea, no es solo tener la frasecita bonita, es haberla repetido tanto fuera del mercado que se vuelve automática y que sea lo suficientemente fuerte como para cortar esa niebla emocional del momento. Y tiene que ser específica para tu problema, ¿no?
Justo eso. No vale una frase genérica de autoayuda. Tiene que ser el antídoto específico para tu veneno particular. Y eso nos lleva directo al paso 4, el recordatorio estratégico. A ver, Porque mira, la emoción no solo nubla el juicio, también te puede hacer olvidar tu propia estrategia. Pasa muchísimo. cierto, cierto. Este paso es como un cable a tierra técnico. Algo simple como, sigue tu plan. O preguntarte, ¿realmente cumple todos mis criterios A+? Entiendo. Entonces, a ver si lo capté bien. La inyección de lógica ataca la emoción, la raíz del problema, Ajá. y el recordatorio estratégico protege la ejecución, la parte técnica. Uno cuida la mente, el otro la acción en ese momento vulnerable. Exactamente. Se complementan perfecto. Pero, y esto es súper importante que quede claro, el capítulo insiste, esto no es magia. No es que haces esto un día y ya está. Requiere práctica, repetición constante, enjuagar y repetir, como dicen. Sí lo menciona. Usa una analogía que a mí me parece muy buena. Es como talar un árbol con un hacha. No lo tumbas al primer golpe. Cada golpe cuenta, cada vez que aplicas estos 4 pasos, te haces más fuerte y tu hacha mental se afila más. Es una imagen muy, muy clara, la verdad. Y para mantener ese esfuerzo, ese talado constante, habla de la importancia de las rutinas, ¿verdad? Fundamental. Habla de 2 rutinas clave. Un calentamiento antes de empezar a operar. Donde repasas tus mapas, tu lógica clave, tus recordatorios. Y un enfriamiento al final del día. ¿Y el enfriamiento para qué sería? Pues para revisar cómo te fue, anotar observaciones importantes, reforzar las correcciones que hiciste o debiste hacer y, muy importante, evitar que la tensión emocional se acumule para el día siguiente. Son unos pocos minutos, dice 5, 15 minutos, que pueden marcar una gran diferencia. Totalmente. Son el mantenimiento preventivo y el refuerzo activo. Ayudan a que todo este proceso se integre de verdad. Y el objetivo final de toda esta práctica, de todo este esfuerzo, es lo que mencionabas al principio, la resolución. La resolución. Llegar a ese punto donde los viejos gatillos emocionales, esas situaciones que antes te sacaban de quicio, pues ya no generan la misma reacción problemática. O ninguna. Y menciona algunas señales de que uno está llegando ahí, ¿no? Como mantener la competencia bajo presión. Exacto. O notar que esos impulsos ya casi no aparecen, incluso en días malos, en tu juego B. Que reacciones de forma menos severa casi automáticamente. Y sobre todo, sentir más claridad mental para operar en tu mejor nivel, en tu juego A. Claro. Y fíjate qué interesante. Alcanzar esa resolución libera una cantidad enorme de energía mental. Toda esa energía que antes gastabas luchando contra tus propios demonios internos, ahora queda disponible para analizar mejor el mercado, para refinar tu estrategia, para encontrar mejores oportunidades. Es un cambio, bueno, fundamental. Qué buen punto. Libera recursos mentales. Bueno, para ir cerrando y volviendo a esa analogía del árbol que mencionabas, quizás una buena reflexión para quienes nos escuchan sería, si tuvieran que empezar a talar hoy, ¿cuál sería el primer árbol? ¿Ese programa mental específico, el más urgente o el que más daño hace en su trading, que necesita ser abordado con esta hacha de 4 pasos? Buena pregunta. Identificar ese primer objetivo, ese primer árbol, podría ser el primer golpe efectivo para empezar este proceso de corrección real. El siguiente módulo de nuestro análisis es el capítulo 10 titulado Resolución de problemas por falta de progreso. Así es. Un capítulo, yo diría que fundamental, porque toca esa fibra sensible de cuando uno siente que está haciendo cosas, aplicando un sistema de juego mental en el trading, pero... Pero no avanza, se queda como estancado. Exacto. Y la idea aquí es que, bueno, el sistema puede ser bueno, pero hay como bloqueos específicos, ¿no? Razones concretas que nos frenan. Entendido. Entonces, vamos a meternos a fondo con esas razones, a ver cómo detectarlas y, claro, lo más importante, cómo retomar el camino, ¿no? Volver a esa mejora. Justo eso. Y la primera causa, que parece obvia, pero bueno, a veces no lo es tanto, es simplemente no hacer el trabajo. O sea, no basta con leer el libro o entender la teoría. Para nada. Hay que arremangarse, sentarse y aplicar las técnicas. Por ejemplo, lo de mapear los patrones emocionales. Que es básicamente llevar como un diario, ¿verdad? De qué siento, cuándo, por qué, asociado a qué operación. Para encontrar patrones. Precisamente.
Es ese trabajo activo, de introspección y registro, el que realmente mueve la aguja. Y si uno siente que está trabado ahí, bueno, a veces hablarlo con alguien, un mentor, otro trader, Ayuda a destrabar, claro. sí, te da otra perspectiva. Ahora, hay otro escenario. ¿Qué pasa si el problema no es no hacer, sino más bien lo contrario? Intentar no sentir, digamos, la supresión emocional. Uf, ese es otro gran tema. Hay traders que son muy hábiles escondiendo lo que sienten, incluso para sí mismos. Peligroso, ¿no? Porque eso suele acumularse. Muy peligroso. Porque esa emoción que se guarda, que se tapa, al final sale. Y suele salir de golpe en explosiones que parecen venir de la nada. ¿Y cómo se detecta eso? Si justamente la persona es buena ocultándolo. Hay que buscar las pistas sutiles. Una reacción como hiperlógica para justificar algo. Ponerse muy a la defensiva rápido. Son como foquitos rojos de que hay algo debajo que se está conteniendo. Entiendo. O sea, no es ser reservado. Es esa tensión subyacente. Exacto. La reserva natural no suele llevar a esas explosiones o a esa necesidad de justificar todo tanto. La supresión sí. Qué interesante. Y ligado a esto de sentir, a veces pasa algo que puede ser muy confuso. Uno empieza a trabajar en ser más consciente de sus emociones y de repente siente que está peor. Totalmente. Y eso es crucial entenderlo bien. Sentir más intensamente no es empeorar. Ajá. Es de hecho una señal de que estás empezando a ver problemas que antes, bueno, simplemente ignorabas. Paradójicamente, es un signo de progreso inicial, aunque se sienta raro al principio. Claro, tiene lógica. Porque a esa nueva conciencia emocional a veces se le suma la abrumación, tanta cosa nueva. Teorías, problemas que uno descubre, buscar causas, correcciones. Sí, puede ser como caminar a tientas, ¿no? Sentir que te tropiezas a cada rato. Exacto. Cuando pasa eso, la recomendación del autor es volver a lo simple. Buscar las victorias fáciles, enfocarse en una o dos estrategias que sean claras, manejables, probar algo concreto un par de semanas y si no va, bueno, ahí sí reevaluar, pero no intentar comerse el mundo de golpe. Y hablando de sentirse superado, eso nos lleva al agotamiento, al burnout, que no es lo mismo que la pereza, ¿verdad? Para nada. El burnout es un desgaste profundo, físico y mental. No es falta de ganas, es no poder más. Y si lo ignoras, se pone peor. ¿Y cómo distinguirlo? ¿Cómo saber si es burnout o solo un mal día o falta de disciplina? La clave está en reconocer tus propias señales de alerta. Quizás para uno es perder el control emocional muy fácil. Para otro es ser incapaz de seguir su propio plan de trading, ni queriendo. O cambios muy bruscos en la motivación que no tienen explicación lógica. Hay que conocerse. Mucho. Y ayuda a registrar esas señales después de un episodio así para la próxima vez poder decir, epa, estoy llegando al límite. Muy relacionado con esto está el concepto del cerebro hinchado. Me gustó la imagen de la esponja llena de agua. Es muy buena, ¿verdad? Es eso, absorber y absorber información, gráficos, noticias, análisis, opiniones, hasta que el cerebro dice, basta, no puedo procesar más. Y te va esa niebla mental. Exacto. Niebla mental, no te puedes concentrar, duermes mal. Y se va acumulando día a día. Soluciones. Descansos cortos durante la jornada de trading. Súper importantes. Y al final del día, hacer una descarga. Descarga, ¿cómo? Escribir, hablar con alguien, sacar todo eso que tienes en la cabeza. Ponerlo afuera para que el cerebro pueda como digerirlo, ordenarlo. Tiene todo el sentido. Ahora, moviéndonos un poco fuera del trading en sí. Los problemas personales. Salud, dinero, relaciones. ¿Cómo juegan ahí? Juegan y mucho, inevitablemente. Te quitan foco, te quitan ancho de banda mental y hacen que las pérdidas duelan el doble o el triple. ¿Y qué se hace? No se pueden pausar los problemas. No, claro que no, pero se puede intentar crear una especie de burbuja mental para operar. La estrategia que sugiere es, antes de empezar tu sesión, tómate 20 minutos. Escribe sobre esas preocupaciones externas. Déjalas ahí, en el papel. Como para sacarlas del sistema temporalmente. Eso. Y si durante la sesión te viene un pensamiento de esos, la lógica del ahora no,
Anótalo rápido en un papelito. Llamar al banco, hablar con X y di, después me ocupo, y vuelve al mercado. Es una técnica de compartimentación, digamos. Algo así, sí, práctica. Y finalmente, un punto más. Profundo. El trading, por lo intenso que es, a veces saca a la luz problemas personales que ni sabíamos que teníamos, o que estaban dormidos. ¿Cómo es eso? A veces tienes un patrón de error en el trading que se repite, y no le encuentras la lógica dentro del trading mismo. No es la estrategia, no es el mercado. Podría ser un reflejo de algo más de fondo. Exactamente, un patrón de tu vida personal que se está manifestando ahí. El libro sugiere identificar bien la falla en el trading, por ejemplo. Un miedo terrible a tomar ganancias o a cortar pérdidas, y luego preguntarte, ¿dónde más en mi vida me comporto así? ¿En qué otra área tengo este mismo miedo o patrón? Requiere bastante autoanálisis. Sí, herramientas como el historial mental de la mano, donde desmenuzas qué pensaste y sentiste en una operación puntual, ayudan. Y bueno, si el tema es recurrente y parece ir más allá del trading, considerar ayuda terapéutica no es un fracaso, es usar otra herramienta disponible. Queda claro que esto de estancarse en el progreso es complejo. No hay una sola respuesta. Para nada. Es que la falta de progreso, los baches, son parte del camino, ¿no? Lo esencial es poder hacer un buen diagnóstico. ¿Qué es lo que realmente me está frenando ahora? ¿Es que no estoy poniendo el esfuerzo práctico? ¿Estoy suprimiendo emociones? ¿Estoy agotada? ¿Sobrecargada? ¿Hay algo externo o es algo más profundo mío? Identificar esa causa raíz es el paso 1, sí o sí. Sin eso, cualquier intento de solución puede ser un tiro al aire. Y como decías, requiere una buena dosis de honestidad. Mirarse al espejo y decir, ok, ¿realmente estoy haciendo el trabajo? ¿O estoy evitando algo? Para cerrar, quizás la reflexión que queda es esa, ¿no? ¿Qué barrera, tal vez una que no he querido ver hasta ahora, podría estar limitando mi propio avance en este momento? Si este análisis le aportó valor, suscríbase, dé like y active las notificaciones para no perderse el siguiente. Y esto fue un episodio más en La Mente del Mercado. Gracias por ser parte de esta comunidad de decodificadores. Nos escuchamos pronto.